El Ayuntamiento, junto a una buena parte de la sociedad motrileña, ha guardado un minuto de silencio hoy a las 12, sumándose así al homenaje en memoria de las víctimas de la COVID-19 con motivo del primero de los 10 días de luto oficial convocado por el Gobierno central. Hay que decir que en Motril, a pesar de ser una población importante, a pesar de todo, la incidencia del COVID ha sido baja gracias fundamentalmente al comportamiento ejemplar que han tenido la mayoría de los motrileños y de las motrileñas, respetando siempre la regla del confinamiento. Bienvenidos a Diario Comarcal. Este homenaje ha coincidido con el día que el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha escogido a Telemotril y Onda Sur para confirmar en primicia que el estudio que el puerto encargó hace unos meses a la Universidad de Granada confirma la viabilidad del tren entre Motril y Granada. El informe taxativamente dice que es absolutamente viable, incluso se propone ya un trazado de ese ferrocarril, de las varias alternativas que se han ido evaluando. En un minuto entramos más en detalle en estos dos asuntos. Antes le resumimos los titulares que marcan la actualidad informativa de esta jornada, en la que no se han producido nuevos contagios por coronavirus en la ciudad, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía. El área de participación ciudadana pone en marcha el proyecto Fantaseando con las fiestas de tu barrio ante la suspensión de todas las fiestas de las barriadas. El Escape Room, confinados en casa, obtuvo una alta participación juvenil durante 52 días ininterrumpidos. La autoridad portuaria pide al Gobierno que rectifique y la incluya en la lista de dársenas que pueden recibir pasajeros internacionales al ser uno de los puertos que cumplen con creces todas las medidas de seguridad. La Cámara de Comercio de Motril promueve una ponencia online sobre las ayudas de la Junta a las que pueden acogerse los comerciantes motrileños. Como les adelantábamos al comienzo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha adelantado en exclusiva a Telemotril y Onda Sur que el estudio que el puerto ha encargado a la Universidad de Granada confirma la viabilidad del tren entre la dársena y la ciudad y la capital. El estudio lo íbamos a presentar ya el día 3 de abril. Desafortunadamente, pues los problemas que todos conocemos han impedido la presentación. El estudio está terminado y yo lo que puedo avanzar es que las conclusiones rompen ese antiguo mito que siempre ha existido y que ha sido el que ha impedido que esa línea sea una realidad, que era la dificultad orográfica, la dificultad geológica, etcétera, ¿no? García Fuentes añadió que en el estudio se proponen varios trazados, aunque la autoridad portuaria apuesta por el más respetuoso con el medio ambiente. El informe taxativamente dice que es absolutamente viable, incluso se propone ya un trazado de ese ferrocarril, de las varias alternativas que se han ido evaluando. Se ha cogido la medioambiental, que es la que más protege el medio ambiente, y el estudio está y sentencia con total rotundidad, insisto, pues que es absolutamente viable técnica y económicamente. Se trata de una inversión recuperable a medio plazo por la gran riqueza que generará no solo para Motril y la costa tropical, sino para toda la provincia. Porque además es una línea que una vez puesta en funcionamiento, es verdad que la recuperación de la inversión es complicada, pero sí se mantendría económicamente, es decir, que sería una línea autosuficiente y no deficitaria, según las previsiones que ha hecho la propia Universidad de Granada. O sea que yo creo que merece la pena seguir en ese esfuerzo. García Fuentes argumentó que el proyecto cuenta con el apoyo de toda la sociedad granadina. Ha apoyado pues todas las asociaciones empresariales, los colectivos sociales, todos los partidos políticos, y eso yo creo que es muy importante, todas las instituciones del ámbito comarcal y provincial, de Granada Capital y de la costa. El trazado propuesto cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros, similar al que ya se ejecutó en la autovía. La conexión ferroviaria que se propone es mixta, es decir, tanto de mercancías como de personas, lo que cambiará por completo la movilidad en la zona. Nosotros vamos a seguir trabajando en eso, una vez que se abra un poco ya, pues todo vuelva a la normalidad, nosotros pues retomaremos el tema y haremos esa presentación del proyecto, que teníamos incluso pues reservada la sala donde se iba a celebrar, que era en la Universidad de Granada, en el Hospital Real, y teníamos incluso pues la presencia de altos cargos de la Junta, de la provincia, es decir, prácticamente bueno, pues un elenco de autoridades que iban a respaldar también ese proyecto.
El presidente de la autoridad portuaria también adelantó que el proyecto se presentará en unas semanas al Gobierno para intentar que se ejecute cuanto antes. Nosotros haremos una presentación pública del estudio y obviamente luego se le remitirá al Gobierno solicitándole por parte de todos aquellos que se quieran adherir a esa solicitud, que a mí me parece que van a ser muchísimas colectivos y personalidades y autoridades e instituciones. Pues con esa solicitud la mandaremos al Gobierno para que inicie los trámites sobre una idea preconcebida y sobre una realidad que va a estar ahí. Para García Fuentes, este es un proyecto imprescindible para Motril y la costa tropical por las enormes posibilidades de desarrollo que abre, también en el plano turístico. Ese proyecto, pues, para Motril, para la costa tropical, es un proyecto yo creo que absolutamente imprescindible y para la vertebración de la provincia de Granada también. El Ayuntamiento de Motril se ha sumado al minuto de silencio convocado con motivo del primero de los 10 días de luto oficial convocado por el Gobierno Central en memoria de las víctimas de la COVID-19. Este mediodía se ha guardado un minuto de silencio en la Plaza de España con motivo del inicio de los 10 días de luto oficial decretado por el Gobierno Central para recordar a las víctimas mortales de la pandemia. El responsable municipal de urbanismo, Antonio Escame, ha resaltado que los motrileños una vez más han demostrado la capacidad que tienen para unirse ante las adversidades. Para acordarnos de todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que sabemos que han sido fuertes. Y desde luego darle la enhorabuena al pueblo de Motril por el trabajo que ha hecho, por cómo se ha portado, por la forma en que ha actuado y cómo, en definitiva, desde los propios administrados hasta la propia administración más cercana, que es el Ayuntamiento de Motril, el trabajo que se ha hecho, que nunca se ha puesto fin, que siempre se ha estado abierto a todos esos problemas. Asimismo, Escámez ha agradecido el compromiso de los distintos colectivos profesionales que han estado luchando contra el coronavirus. Agradecer a Policía Local, agradecer a la Guardia Civil, agradecer a la Policía Nacional y sobre todo a Protección Civil por ese que no nos hemos olvidado de la gente, al que se le ha llevado la alimentación, al que se le han llevado los libros, al que se le han sulfatado las calles para que no este virus se vaya extinguiendo. Para todos nos hemos puesto aquí en este minuto de silencio, yo creo que acordándonos sobre todo de todos los motrileños en sí. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha declarado que el ayuntamiento se suma con este acto institucional a los 10 días de luto oficial decretados por el Estado. Del Ayuntamiento de Motril, como no podía ser de otra manera, nos hemos sumado tanto al luto, a los 15 días de luto oficial decretados por el Gobierno de España, como al minuto de silencio realizado también prácticamente en toda España, en todas las instituciones y organismos, en recuerdo de esas más de 26.000 personas fallecidas como consecuencia del COVID-19. La alcaldesa motrileña ha mandado en representación de la ciudad un mensaje de ánimo a las familias y amistades de las 8 personas que han fallecido en la localidad. Y también hemos querido tener un recuerdo especial a esos 8 motrileños y motrileñas que también han fallecido como consecuencia de esta pandemia. Entendemos que el pueblo de Motril es un pueblo, lo hemos dicho siempre, solidario, es un pueblo agradecido y tiene que mostrar, como se ha hecho hoy, con una amplia representación de los concejales de los distintos grupos políticos y también de otros sectores sociales, tenemos que tener un recuerdo hacia esas personas que nos han dejado. Y nos han dejado en una situación en la cual también tenemos que acordarnos de sus familias porque no han podido acompañarla en la despedida a estas personas como consecuencia, repito, de la situación que estamos viviendo. García Chamorro ha resaltado que a pesar de ser una ciudad importante por el número de habitantes, Motril ha registrado menos casos que otras zonas. Afortunadamente la cosa ya parece que va a mejor. Hay que decir que en Motril, a pesar de ser una población importante, a pesar de todo, la incidencia del COVID ha sido baja gracias fundamentalmente al comportamiento ejemplar que han tenido la mayoría de los motrileños y de las motrileñas, respetando siempre la regla del confinamiento. También
al trabajo que se ha hecho desde la propia Administración central. La alcaldesa ha afirmado que las medidas tomadas por el Ayuntamiento desde la aparición de los primeros casos fueron fundamentales para contener el número de contagios. Hay que tener en cuenta que fuimos de las primeras administraciones, los primeros ayuntamientos que empezamos a tomar medidas. Fuimos los primeros en cerrar las terrazas, fuimos los primeros en cerrar nuestras playas, fuimos los primeros en tomar medidas porque éramos conscientes de lo que se venía encima e intentábamos minimizar con esas decretos que se aprobaron desde el minuto cero, intentábamos minimizar precisamente la expansión del COVID. Los distintos partidos políticos que componen la corporación municipal también se han sumado a las muestras de pésame a las familias de los fallecidos como consecuencia del coronavirus. Los agentes de la Policía Nacional también se han sumado a este minuto de silencio en las instalaciones de la comisaría. Por último, la regidora motrileña ha felicitado a los agricultores de la comarca por el trabajo de voluntariado que hicieron desinfectando las calles del municipio. También quiero tener un recuerdo muy especial a esos agricultores, a esos voluntarios que han hecho un esfuerzo por desinfectar nuestras calles y que incluso las propias autoridades sanitarias han dicho que eso ha sido clave para frenar la expansión del COVID en Motril, así como todo el trabajo de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y esos voluntarios de Protección Civil que han dado el resto para todo lo que se les ha pedido, han estado ahí dando la cara por su ciudad y eso es de agradecer. El área de participación ciudadana pone en marcha el proyecto Fantaseando con las fiestas de tu barrio, ante la suspensión de todas las fiestas de las barriadas. La iniciativa pretende fomentar la participación ciudadana y la mejora de la relación vecinal con actividades individuales y a distancia. El proyecto comenzará coincidiendo con las fiestas de San Antonio y se extenderá del 12 al 14 de junio. Se pretende así que los vecinos se impliquen y adornen sus balcones y casas, disfruten de ellos y graben vídeos que suban a las redes sociales para que puedan ver los otros vecinos. El proyecto contempla 3 concursos, uno de decoración de balcones, uno de disfraces para menores de 14 años y otro certamen bajo el título San Antonio, un barrio con arte, para los vecinos que tengan una habilidad o talento especial. Para participar en estos concursos deberán inscribirse por correo electrónico a participacionciudadana@motril.es, en la red social de Facebook Participación Ciudadana Motril, en el registro del Ayuntamiento o en las oficinas de distrito. El plazo de inscripción será desde el 1 al 12 de junio. El sábado 13, y con motivo de la visita del jurado para ver los balcones engalanados, los disfraces de los niños y el talento del barrio, se realizará una caravana de música que parará en cada una de las calles de los concursantes, donde los participantes defenderán su candidatura al premio desde el balcón, fachada de la casa o ancho de la calle, respetando las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. La concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada Torres, ha animado a todos los vecinos a que se unan a este nuevo proyecto. Confinados en casa, la iniciativa llevada a cabo por el área de juventud durante 52 días ininterrumpidos y coincidiendo prácticamente con el inicio de la cuarentena, ha puesto ya su punto y final tras haber superado sus expectativas iniciales. Se trata de una aportación cultural y social fresca con un punto divertida para que los jóvenes tuviesen un incentivo más para entretenerse durante el confinamiento, ha indicado la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, quien ha destacado esta y otras actividades impulsadas por el área de juventud, siempre poniendo énfasis en los valores sociales e históricos de la ciudad. Cada día a las 12 y desde el pasado 27 de marzo se lanzaba un acertijo a través de las redes sociales Facebook e Instagram, siempre relacionado con la cultura general sobre el municipio motrileño y su historia, además de pinceladas de lógica y pensamiento cruzado. En total, según el concejal de Juventud, Alejandro Vilar Moreno, a lo largo de esas 52 jornadas se recibieron 1.667 respuestas, resultando ganadora de esta edición la joven Lucía López, que ha conseguido un viaje a Isla Mágica para 2 personas, incluido transporte y acceso al parque temático y al parque acuático. El Escape Room ha tenido no solo buena acogida, sino que ha demostrado el interés juvenil por este tipo de actividades en las redes sociales. El concejal del área, Alejandro Vilar, da por muy válida la experiencia y asegura que se ha propiciado una relación social constructiva.
Las soluciones oficiales eran publicadas al día siguiente de cada acertijo, dado que inicialmente se indicó que cuantas más se acertasen, más posibilidades habrá de ganar. Confinados en casa fue ganando interés. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha pedido al Gobierno que rectifique y la incluya en la lista de dársenas que pueden recibir pasajeros internacionales al ser uno de los puertos que cumplen con creces todas las medidas de seguridad. Para nosotros ha sido un palo enorme, ¿no? Sobre todo nos ha causado mucha sorpresa porque toda la información que nosotros teníamos hasta el mismo día de antes de ayer a mediodía era que nos iban a incluir porque cumplíamos los requisitos. De manera sorpresiva, al final nos hemos llevado el mal rato, ¿no? de ver cómo en el boletín oficial del Estado, en la publicación, el puerto de Motril quedaba fuera. Nosotros vamos a exigir al Gobierno de España, vamos a exigir que nos expliquen cuáles han sido los motivos que han derivado que finalmente el puerto de Motril se quede fuera y que rectifique a la mayor brevedad posible. García Fuentes comentó que el puerto de Motril cumple con todos los requisitos para estar incluido en la lista de dársenas que pueden operar con tráfico internacional de pasajeros. Nosotros hemos cumplido todos los trámites que había que cumplir, hemos hecho la solicitud al Gobierno a través no solamente del organismo público Puertos del Estado, que es nuestro cauce natural, sino también a través de la subdelegación del Gobierno en Granada. La Junta de Andalucía ha ratificado esa solicitud, que era también un requisito previo e imprescindible, con fecha 21 de mayo, es decir, hace ya algunos días, totalmente dentro del plazo legal establecido. El presidente de la Autoridad Portuaria añadió que el de Motril es uno de los puertos de toda España que mejores condiciones presenta para este tráfico internacional de pasajeros. Y la prueba de ello es que se lleva haciendo durante los últimos años de manera totalmente ágil y totalmente efectiva y eficiente. No lo entendemos porque tenemos pues un puerto con más de 65.000 metros cuadrados de superficie de aparcamiento interior dentro del puerto, para que no haya ningún conflicto con la población. Eso permite que haya simultáneamente en torno a 2.000 vehículos dentro del puerto, es decir, una capacidad enorme, de las más grandes de España. Y luego tenemos 2 estaciones marítimas independientes para que los pasajeros no se mezclen entre sí. Tenemos 3 muelles de rorro, de carga y descarga de vehículos. Yo creo que lo más importante, y es que tenemos una salida directa a la autovía sin que haya ningún tipo de contacto con nadie, con la población autóctona. Para finalizar, García Fuentes explicó la repercusión que para el puerto tiene haber sido excluido por segunda vez del tráfico internacional de pasajeros. Si se abriera el tráfico con Marruecos durante todavía el estado de alarma, supondría un varapalo importante, habida cuenta que nosotros tenemos líneas con el norte de África que están funcionando con regularidad, ahora mismo están paradas, y corremos un riesgo importantísimo de que las líneas se deriven a otros puertos donde sí pueden estar. ¿Eso qué supondría para Motril y para la provincia de Granada y para la costa tropical? Pues supondría la pérdida de en torno a 3.000 empleos directos y la pérdida de un volumen de negocio de 180 millones de euros anuales. Es decir, que yo creo que es suficientemente grave y entiendo que no se ha valorado esa eventualidad por parte del Gobierno. El delegado de la Junta en Granada, Pablo García, ha denunciado una campaña de maltrato y ensañamiento que sufre la provincia por el gobierno de Pedro Sánchez, al no incluir al puerto de Motril como punto de entrada de mercancías y pasajeros, algo que ha calificado de ataque frontal a los intereses de la provincia. El delegado del Gobierno andaluz ha resaltado que la semana pasada remitió a la subdelegación del Gobierno un escrito del presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, donde solicitaba que se incluyera dentro de la lista de puertos seguros al de Motril. El delegado del Gobierno se pregunta qué es lo que está ocurriendo con el PSOE y su relación de ataque a Granada, ya que los agravios son continuos y muy dañinos en los últimos tiempos. Pablo García exige una aclaración inmediata del Gobierno sobre lo ocurrido y afirma que va a llegar hasta el final para averiguar cuáles han sido los criterios de ese rechazo de última hora. Dice que las consecuencias reputacionales para el puerto de Motril son muy elevadas, ya que se está creando una inseguridad en las líneas marítimas que tanto ha luchado por conseguir el puerto y que ahora pueden desaparecer al buscar otros puertos a los que desviar esas líneas, volviendo Granada así a un retroceso inexplicable.
Por eso, una vez más, el delegado del Gobierno exige el pase inmediato a fase 2 de toda la provincia ante este gran agravio que supone a la provincia y la poca sensibilidad con la que el Gobierno central trata a Granada, según García. La Autoridad Portuaria de Motril ha iniciado las obras que culminarán con la remodelación y la mejora de la conectividad del muelle pesquero en su tránsito interior, así como el acceso directo a la lonja desde el exterior. La primera fase construirá nuevas casetas de pescadores más cerca de la lonja y el muelle de descarga de los barcos, ganando en operatividad. De esta manera, el espacio que ocupan en la actualidad quedará liberado para su posterior urbanización, ofreciendo una imagen moderna y atractiva para que se pueda desarrollar el turismo, ha destacado el presidente del puerto de Motril, José García Fuentes. El proyecto, en la fase ya iniciada, cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros, sufragado al 80% por la Junta de Andalucía a través de los fondos europeos de pesca. Para conseguir que el puerto pesquero quede como unidad independiente, el proyecto contempla en una siguiente fase la construcción de un paso elevado que conecte las dársenas comerciales de las Azucenas e Interior y así evitar interferencias con las operativas de los ferries de líneas regulares. El presupuesto de esta fase asciende al 1 millón de euros que aporta la Autoridad Portuaria de fondos propios. Se espera que las obras en sus diferentes fases, que han sido adjudicadas a la empresa Portman, concluyan en el plazo de 1 año. Por otra parte, el puerto, la Cofradía de Pescadores y la Asociación de Armadores de Motril trabajan un proyecto de reforma de la lonja para dotarla de servicios enfocados a potenciar el turismo, además de la visión comercial y pesquera para la que está concebida. La idea es que cuando la dársena pesquera se traslade a la ubicación que le reserva el Plan Director de Infraestructuras, la actual lonja se pueda reutilizar como un edificio para los usos auxiliares enfocados al sector turístico y comercial. La Cámara de Comercio de Motril promueve una ponencia online sobre las ayudas de la Junta a las que pueden acogerse los comerciantes motrileños para modernizar sus establecimientos, ganar en competitividad o emplear el uso de las nuevas tecnologías, ya sea para la promoción de sus productos o para la venta de los mismos. Los empresarios interesados en asistir a esta ponencia virtual deberán enviar un correo electrónico a la dirección motril@camarademotril.es, en cuya respuesta recibirán toda la información sobre el evento que se desarrollará el viernes a las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom. El Consejo de Ministros ha aprobado varias medidas tributarias que buscan, entre otros aspectos, mitigar el impacto de la pandemia en el tejido productivo español, dotando de liquidez a pymes y autónomos, dos colectivos fundamentales para la economía española. En concreto, se aumenta de 3 a 4 meses el periodo sin interés en los aplazamientos que pymes y autónomos pueden solicitar del pago de sus obligaciones tributarias. En total, el aplazamiento podría alcanzar los 6 meses, lo que implica que más de la mitad del periodo de aplazamiento no soportaría ninguna exigencia de interés para esos contribuyentes. De esa forma, se profundiza en una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el COVID-19, cuando el pasado 12 de marzo, antes de que se aprobara el estado de alarma, se estableció la posibilidad de que pymes y autónomos pudieran aplazar estos pagos hasta un máximo de 30.000 euros durante 6 meses, con 3 meses de carencia. Por otra parte, el decreto aprobado hoy introduce las adaptaciones necesarias para la presentación de la declaración del impuesto sobre sociedades a la realidad provocado por la pandemia. Hay que tener en cuenta que el decreto 8/2020, aprobado el 17 de marzo, amplió los plazos de los que disponen las empresas para la elaboración y posterior aprobación de sus cuentas anuales debido a la emergencia sanitaria. El Gobierno es consciente de que los ingresos del sistema se reducirán respecto a las previsiones iniciales por las menores cotizaciones derivadas de la paralización de la actividad económica o por las medidas adoptadas para no dañar aún más el tejido productivo del país, que exonera las cotizaciones por ERTES. El Gobierno ha adoptado diversas medidas en el ámbito agrario, económico y científico, además de varias de carácter laboral y de la seguridad social. Su objetivo es paliar los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19. Estas iniciativas afectan sobre todo a los agricultores y a los sanitarios. En concreto, el Gobierno ha ampliado la cobertura al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios y se reconoce así que las prestaciones a este colectivo se consideren derivadas de accidente de trabajo cuando haya contraído COVID-19 durante cualquiera de las fases de la epidemia por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión.
Por otra parte, y en lo relativo a los jóvenes extranjeros en situación regular con autorización de residencia no lucrativa que trabajan en la agricultura, se incluye una disposición adicional que permitirá que tras la finalización de la vigencia de su permiso de trabajo actual puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo de 2 años válida en todo el territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad. Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social recibirá un préstamo de 16.500 millones de euros con el objetivo de lograr una cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social. También se ha aprobado un crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por un importe de 14.002 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado del COVID-19. También en el ámbito agrario se especifica que las explotaciones con más de un titular se pueda contratar proporcionalmente a más trabajadores a efectos de poder quedar incluido en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios. Con esta medida se trata de favorecer que las explotaciones familiares puedan dimensionarse adecuadamente. El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización de la normativa técnica sobre producción, control y certificación oficial de plantas de vivero y semillas de diversas especies vegetales. Esta norma incorpora a la normativa nacional las últimas disposiciones comunitarias en materia de plagas de los vegetales en semillas y otros materiales de reproducción vegetal. El Real Decreto modifica la normativa española en materia de plantas de vivero de frutales, plantas de vivero de vid, materiales de reproducción de las plantas ornamentales y patata de siembra, estableciendo las actuaciones necesarias para prevenir la existencia o difusión de dichas enfermedades que ocasionan un alto coste económico para los viveristas y agricultores. Para ello se regulan medidas como los exámenes visuales, muestreos o ensayos en los materiales de reproducción vegetal, plantones y semillas, aplicándose los protocolos aprobados por la Organización Europea y Mediterránea para la protección de las plantas o, en su defecto, otros protocolos internacionales válidos o aprobados en nuestro país, a fin de que las actuaciones tengan un resultado homogéneo en toda la Unión Europea. A través de una resolución de la Secretaría de Estado de Energía, el Gobierno flexibiliza los horarios de apertura de las estaciones de servicio durante el estado de alarma en coherencia con el plan de desescalada, garantizando el suministro de este servicio esencial, especialmente en territorios con menor densidad de población. Permanecerá abierta al menos una gasolinera en todos los municipios que cuentan con este tipo de instalaciones, manteniendo su calendario y horario de apertura previo al estado de alarma. Podrán flexibilizarlos cubriendo un mínimo de 90 horas semanales, repartidas en un mínimo de 12 horas diarias de lunes a viernes y de 8 horas los sábados. El paso a la fase 2, prevista en la provincia para la próxima semana, supondría la activación casi completa de la actividad comercial, la eliminación de las franjas horarias por edades, aumenta el número de personas que pueden reunirse, ya se podrán visitar a familiares en las residencias y se abrirán al baño, playas y piscinas. Esta semana ya se han eliminado algunas restricciones, como la actividad deportiva en grupo y el paseo de familias completas, que hasta la semana anterior estaba limitado a un adulto con hasta 3 menores. Con la fase 1 también se permitía ocupar todas las plazas de un coche con las personas que vivan en el mismo hogar sin tener que usar mascarilla, y la mitad de ellas con las que no se convivan en esta ocasión sí hay que usar mascarilla. Las provincias de Málaga y Granada sí mantienen los datos de contagios y de ingresos de estos días, que podrían pasar a la fase 2 a partir del 1 de junio. Esta nueva desescalada supondría eliminar las franjas horarias de paseo y de actividad y permitirá las reuniones familiares que pasan de 10 a 15 miembros y las visitas a residencias, siempre que se mantengan las medidas de seguridad. Asimismo, las piscinas y las playas ya se podrán abrir al público con las restricciones que marcan las autoridades sanitarias y de control de aforo, desinfección de zonas comunes y con las duchas y los baños precintados. En cuanto a movilidad, no se podrá salir de la provincia hasta la fase 3, aunque está permitido, como antes, por motivos laborales o médicos. El aforo máximo en iglesias, sinagogas y mezquitas para esta fase aumenta a un 50%, pero se insiste en las medidas de seguridad e higiene en estos espacios cerrados. El límite máximo en velatorios y entierros crece hasta las 25 personas en espacios al aire libre y 15 en espacios cerrados. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel López, propone que el consistorio sufrague test a toda la población
con cargo a las partidas del presupuesto de las actividades que se han suspendido, para conocer la incidencia real de la pandemia en el municipio. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel López, ha afirmado que sería interesante que el consistorio promoviera estos análisis. Como están haciendo muchos de los ayuntamientos de España, ¿no? Hay ayuntamientos pequeños que fueron los primeros en realizarlos por los bajos costes, y hay ayuntamientos grandes como por ejemplo Torrejón de Ardoz en la Comunidad de Madrid, que también ha propuesto junto con el Hospital Universitario asumir los costes de esos test para realizar un estudio sobre la población de la incidencia del COVID. Un estudio que además a nosotros en esta zona, que además ha sido previamente castigada por el tema del cambio de fase, ¿no?, que en otras zonas se ha hecho por distrito y aquí no ha sido una demora de una semana más tardía, hace que sea algo interesante. Primero por la salud de nuestros vecinos, y creo que un presupuesto como el que tiene el Ayuntamiento de Motril, donde tiene partidas que se pueden tocar o cosas que ya no se van a realizar, como puede ser la feria, por ejemplo, ¿no?, las fiestas patronales, o cosas como la Semana Santa que no han sido ya, que no se han podido llevar a cabo, o otra serie de partidas que se pueden mover el dinero. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha recordado que hacer un estudio que abarque a toda la población supondría una información muy importante para conocer el número de afectados reales en el municipio. Pues sería interesante que se valorase ese ruego para poder realizar ese estudio, de manera que pudiésemos primero ver el alcance real del COVID y la incidencia de nuestro municipio, y así poder trasladar esa tranquilidad tanto a nuestra población como a los futuros visitantes que vengan este verano a nuestra zona, que ya que es muy importante esa afluencia de público para rescatar un poco la economía de nuestra ciudad. Las mujeres víctimas de violencia de género con cualquier medida cautelar de protección podrán recibir las ayudas económicas del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta instrucción favorecerá una interpretación más amplia de los diversos medios de acreditación de la situación de violencia de género con que cuentan las mujeres solicitantes de las ayudas, ampliando su número. De la interpretación restrictiva o literal de las bases reguladoras hacía que de manera injusta quedaran fuera un grupo importante de mujeres víctimas de violencia de género que ahora van a poder acceder a estas ayudas. Unas ayudas económicas que son siempre necesarias para estas mujeres con el objetivo de tener una vida independiente y libre de violencia de género. En las bases reguladoras de estas ayudas se establecen 3 títulos o instrumentos de acreditación: la orden de protección a favor de la mujer, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es víctima de este tipo de violencia, en tanto se dicta orden de protección, y la sentencia definitiva, siempre que sea condenatoria por los hechos constitutivos de violencia de género y en la misma se acuerden medidas de protección a favor de la mujer. La Dirección General de Tráfico ha lanzado en sus redes sociales una nueva campaña divulgativa para fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades, haciéndolo coincidir con el avance de fase que se ha producido en casi todas las provincias y genera mayor movilidad. El coronavirus ha dejado ciudades más limpias, menos ruidosas y más respirables. Son numerosas las iniciativas relacionadas con la movilidad ciclista que se están desarrollando en el mundo y que se han convertido en prioritarias desde la aparición de la pandemia de coronavirus, pero la promoción de la bicicleta ya estaba en la agenda internacional antes de que el COVID-19 surgiera. La campaña es una iniciativa más de la Dirección General de Tráfico para promocionar el uso de la bicicleta y para ello ha contado con la colaboración de la Red de Ciudades por la Bicicleta, la Coordinadora en Defensa de la Bici y la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. En España son varias las ciudades que estaban realizando esfuerzos importantes en este sentido antes de la pandemia y que ahora, en un momento en el que la distancia social es imprescindible para evitar rebrotes futuros, sigue ejecutándolos para convertir de forma permanente la bicicleta en un medio de transporte alternativo y real en los desplazamientos urbanos. Pues hasta aquí lo más destacado. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información en Telemotril. Cuídense.